Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Era Verde. Hoy nos encontramos desde los pasillos del Museo Nacional y vamos a conversar en torno al tema de la justicia climática y si realmente existe o no en Costa Rica. En el programa de hoy nos acompañan para hablar sobre este tema Emanuel Buitrago de la comunidad de Suiri en Talamanca, quien es parte de la organización Talamanca por la Vida y por la Tierra. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas. Muchas gracias por acompañarnos. Y también una de las organizaciones que ha investigado y apoyado a nivel comunitario en torno a este tema por más de 15 años es precisamente la Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba, Amigos de la Tierra, COECOCEIBA. De parte de esta organización, hoy nos acompaña Mariana Porras. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ambos, de verdad, por acompañarnos en el programa. Bueno, y para empezar con este tema, vamos a acercarnos al muy conocido concepto de cambio climático, para que partamos todos de una misma idea, el cual está directamente relacionado con la justicia climática, que es lo que queremos profundizar el día de hoy. Recordemos que se le llama cambio climático al fenómeno de calentamiento de la atmósfera del planeta gracias a gases que son provocados en gran parte por la industria. Sin embargo, ¿realmente entendemos la magnitud del cambio climático? Bueno, hoy vamos a conversar sobre esto y vamos a profundizar sobre muchos aspectos muy interesantes. Precisamente, Mariana, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Bueno, principalmente las causas del cambio climático que estamos sufriendo ahorita son causas antropogénicas, o sea que son causas producidas por la humanidad. Principalmente podemos mencionar el uso intensivo de combustibles fósiles, o sea, estar utilizando el petróleo para el transporte público, el transporte de carga, para aviones, para lo que es la industria, elaboración de diferentes materiales. Entonces, esa manera de extraer el petróleo de la tierra es lo que está causando principalmente el cambio climático. Pero también podemos mencionar otras causas como es la ganadería extensiva, la agricultura también a gran escala, que está principalmente basada en monocultivos, en el uso intensivo de químicos, y también otra de las causas es la deforestación, y ahí podríamos mencionar otras causas, pero principalmente es el uso intensivo de combustibles fósiles lo que está causando el cambio climático. Y Mariana, tal vez si hablamos un poco sobre el concepto de justicia climática, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de este concepto? Bueno, ya hablamos un poco de cuáles son las principales causas del cambio climático, pero si nos ponemos a pensar quiénes o qué, digamos, son los que están causando estos impactos, quiénes son los que están utilizando en mayor escala los productos fósiles o los productos de la tierra, los recursos naturales, entonces ahí podríamos decir que estamos hablando que son las grandes empresas o los países industrializados. Y los que estamos percibiendo las consecuencias de toda esa problemática somos las comunidades y los países en desarrollo, que no necesariamente somos los que estamos, digamos, recibiendo, digamos, todos esos beneficios beneficios, entre comillas, ¿verdad?, económicos de la extracción de los combustibles y los recursos naturales. Entonces, por eso hablamos de justicia climática, porque hay unos que están utilizando en mayor escala los recursos y otros que estamos sufriendo las consecuencias. Y las soluciones que se están planteando para esto actualmente no están beneficiando a las comunidades, siguen todavía mucho más beneficiando a las empresas. Entonces, no hay una justicia, digamos, no estamos culpando a los verdaderos responsables de esta catástrofe, porque lamentablemente pronto va a ser una catástrofe del clima, porque cada vez estamos sufriendo más sequías, más inundaciones, pérdida, digamos, de poder utilizar el agua, etcétera. Entonces, los que más estamos recibiendo las consecuencias del cambio climático somos las comunidades, y las empresas siguen realizando sus actividades. Y Emanuel, tal vez para traer este tema a nuestro país, ¿existe en Costa Rica y existe en nuestras comunidades la justicia climática? No, no existe. En realidad, mientras que nuestros representantes políticos y todas las acciones que emprenden vaya favoreciendo los intereses de algunas corporaciones, siga permitiendo, por ejemplo, la expansión de los monocultivos, siga permitiendo las explotaciones hídricas en términos de hidroeléctricas, siga autorizando minerías en nuestro país, podríamos asegurar, digamos, de que no existe. A la par, digamos, las comunidades sufriendo, digamos, todas esas consecuencias y resistiendo, digamos, ante esa expansión, digamos, de las corporaciones.
Y precisamente sobre este tema vamos a profundizar más en el segundo bloque, así que siga con nosotros, quédese con Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y el día de hoy estamos conversando sobre la pregunta de si existe la justicia climática en Costa Rica, que estábamos conversando en el bloque anterior precisamente de que no existe tal justicia porque las comunidades no son tomadas en cuenta. Entonces, Mariana, tal vez si pasamos a otro concepto que me parece muy importante sobre este tema, que es el de la deuda ecológica. ¿Qué es la deuda ecológica y ha sido tomada esta deuda en cuenta en las políticas públicas de nuestro país? Bueno, es muy importante volver a recalcar, puede sonar repetitivo, pero es muy importante recalcar que los principales causantes del cambio climático no son las comunidades, son las corporaciones que con sus procesos extractivos han venido a causar el problema del cambio climático. Entonces, cuando se habla de deuda ecológica es que se tiene que las personas que realmente están causando este clima tienen que tomar acciones para resarcir, por decirlo así, digamos, esta problemática. Entonces, cuando en los espacios internacionales se habla de cuáles deben ser las principales soluciones al cambio climático o cómo podemos empezar a mitigar esta problemática, o sea, que no nos afecte tanto, porque lamentablemente ya es un problema que hay ciertas consecuencias que vamos a vivir, pero que digamos que sí se pueden hacer ciertas cosas para que esos impactos no sean tan graves en las comunidades. Son los países industrializados los que tienen que tomar, como por decirlo así, la bandera para hacer esos cambios. O sea, si las corporaciones siguen extrayendo los recursos de las comunidades, si siguen utilizando sus prácticas extractivas, si los países en desarrollo siguen consumiendo como lo están haciendo ahora, en donde consumen más de lo que necesitan, pues este cambio no se va a dar. Entonces, por eso se habla de deuda ecológica, porque son uno de los principales responsables de este problema. Y entonces ahí se enlaza con justicia climática, porque no se está tomando en cuenta a los principales afectados, que son las comunidades. Y cuando hablamos de eso es que no se le toma en cuenta en la participación de elaborar las políticas públicas con respecto a esto, y no se les está haciendo consulta de cuáles son sus problemáticas, de qué queremos nosotros las comunidades, tanto pueden ser rurales como urbanas, para solventar ese problema. Y lamentablemente el país en espacios internacionales, en lugar de exigir esas responsabilidades a los países industrializados, apoya en la creación de lo que llamamos como falsas soluciones para combatir el cambio climático. En lugar de decir que tienen que reducirse las emisiones, crea mecanismos para distraer en esa verdadera solución, que sería hacer cambios profundos. Sí, porque precisamente el gobierno se ha abanderado con este tema del cambio climático y supuestamente posicionándose desde una perspectiva de mitigación y adaptación a los daños provocados, pero que realmente no responde a las necesidades de las comunidades. Y precisamente muchos sectores consideran que la competitividad del país, tal y como lo plantean los gobiernos actualmente, no va de la mano con desarrollos sostenibles. Emanuel, ¿cuál ha sido la experiencia en Talamanca respecto a las acciones, estas acciones de desarrollo que son impuestas desde el gobierno? ¿Cuál es la situación? Aparte de que son impuestas, podríamos decir que hay un concepto totalmente opuesto a lo que se plantea, digamos, al nivel del gobierno, lo que se conoce como desarrollo. Nosotros lo que planteamos es el buen vivir, por ejemplo. Es totalmente un concepto de desarrollo diferente. Entonces, cuando, por ejemplo, en Talamanca se autoriza o se implementa, digamos, la privatización del sector de la costa, autorizando la construcción de una marina en Puerto Viejo, en el 2008, por ejemplo, la autorización de exploración y explotación de minerales, y las 12 hidroeléctricas que están haciendo fila ahí para explotar nuestros ríos. Ese es el concepto de desarrollo precisamente que las comunidades está cuestionando. Todo ese modelo ajeno a las necesidades de las comunidades es esa, digamos, lo que cuestiona.
podríamos decir que a la par de eso las comunidades siguen teniendo claro sus conceptos de vida, lo que nosotros conocemos como cosmovisiones, cuál es esa relación que nosotros tenemos de humanos con la naturaleza. Esos conceptos son, digamos, violentados en este modelo, digamos, totalmente ajeno a las políticas, a las necesidades de las comunidades. Sí, es una perspectiva que no toma en cuenta a las comunidades y a su forma de entender el desarrollo y al mundo en general. Y otro tema que es importante que tomemos en cuenta es el asunto de REDD, que es, bueno, desde el Programa Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, establecido por el gobierno de Costa Rica, se encuentra este proyecto, que es el proyecto de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Esto es REDD, lo que se conoce como REDD+, el cual se promueve desde el Banco Mundial y la ONU. Tal vez, Mariana, si nos contás un poco de qué se trata este proyecto, y si realmente ha sido inclusiva la forma en la que se ha tratado de introducir a las comunidades. Sí, bueno, la historia de REDD es larga, pero vamos a tratar de hacerla corta para entender un poco sobre esto. Como yo decía ahora, el gobierno en espacios internacionales lo que ha favorecido es plantear propuestas supuestamente para solucionar el problema del cambio climático. Uno de los factores que supuestamente afecta el cambio climático es la deforestación, porque aporta, ¿verdad?, en ese problema del cambio climático. Entonces, incluso Costa Rica, que fueron los países que lideró este proceso, fue a un espacio internacional que se llama la Convención de Cambio Climático, que es un espacio en donde se reúnen diferentes países para discutir cuáles pueden ser las soluciones al cambio climático. Entonces Costa Rica, junto con otros países, fue y dijo, bueno, una de las maneras para reducir el cambio climático es que se conserven los bosques. Pero eso suena muy bonito, pero al final de cuentas es una propuesta que en lugar de favorecer en que las comunidades conserven sus bosques, más bien privatiza estas áreas, porque lamentablemente el gobierno y otros países creen que hay una falta de ligamen entre lo que es el bosque y la gente, y en realidad más bien es que muchas de esas áreas se han conservado porque ahí está la gente que utiliza sus recursos adecuadamente, como decía ahora, ¿verdad?, Emanuel, que de una forma diferente. Entonces, más bien esa propuesta lo que viene es a privatizar los bosques, en que hacerlas como reductos intocables, en donde las comunidades no pueden, como lo han hecho tradicionalmente, extraer medicinas, extraer comida, ¿verdad? Entonces, esta propuesta lo que viene más bien es a permitir que los países desarrollados que quieren como limpiar su cara, den dinero para que se conserven bosques en países como nosotros que tenemos favorablemente esas áreas de bosque. Pero ¿por qué son esas áreas de bosque? Porque son las comunidades que los han cuidado, pero más bien esa estrategia viene a cooptar, digamos, esa participación. Y esto lamentablemente es como algo que es repetitivo, porque esas estrategias no son construidas desde las comunidades, sino que son construidas en espacios cerrados, en donde se reúnen gente de los ministerios de ambiente que muchas veces no tienen un ligamen con lo que es lo que está pasando en las comunidades, crean estas estrategias y las vienen a poner en estos espacios, pero no son estrategias que surgen desde las comunidades. Ni toman en cuenta la realidad de las comunidades. Exacto. O sea, en términos simples, lo que implicaría REDD es que se otorga dinero a cambio de la conservación de los bosques, pero una conservación que no toma en cuenta el uso que dan las comunidades, que es sustentable en los bosques. Exactamente, y también permite que países que están, como dijimos ahora, que son los principales causantes del cambio climático, sigan realizando sus actividades, porque lo que dicen, bueno, yo estoy dando un poco de dinero para que se conserven bosques, pero en mi país estoy siguiendo extrayendo petróleo, emitiendo gases al ambiente, pero entonces esta estrategia lo que viene es como a lavar la cara, digamos, de las corporaciones y las empresas, entonces no viene a ser una verdadera solución al cambio climático. Bueno, y vamos a conversar un poco más en el tercer bloque sobre este tema. De momento vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros y siga con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y hoy nos encontramos desde los jardines del Museo Nacional hablando sobre el tema de la justicia climática en Costa Rica. En los bloques anteriores conversábamos un poco acerca del cambio climático, el cual es generado en buena parte por las prácticas humanas. Estábamos hablando de que tiene un origen
humano por todo el mal manejo que se da de los recursos. Y entre los impactos humanos más importantes es el de los gases producidos por las industrias y la combustión de fósiles como el petróleo. O sea, estamos hablando de que la mayor culpabilidad respecto al tema del cambio climático recae en las grandes industrias, no en las comunidades. En este escenario se ha presentado Red Más como un mecanismo en contra del cambio climático, supuestamente. Mariana, Red Más se pretende llevar a cabo en todos los países por igual, se pretende implementar de la misma manera. Y también creo que es importante para tener un antecedente. ¿Hay algún país que ya lo haya implementado de forma exitosa? Red todavía se está trabajando, ¿verdad? A nivel de como digo, esta propuesta nació en la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático y todavía se está trabajando un poco cómo hacer el financiamiento, si de verdad es importante trabajarlo o no. Parece que la tendencia es que sí, que se va a ir por Red. Lo están trabajando diferentes países, principalmente países, digamos, no desarrollados, por decirlo así, de América Latina, en África, en Asia, están diferentes países desarrollando esta propuesta, con financiamiento, por ejemplo, del Banco Mundial, etcétera. Entonces, sí, hay muchos países que lo están desarrollando. Cada uno sí lo desarrolla específicamente como según sus políticas públicas y leyes, etcétera. Sí se puede decir que hay experiencias piloto. Un ejemplo muy específico es ahorita que se quiere firmar entre el estado de California y el estado de Chiapas en México, en donde sería como el mismo mecanismo que sería Red. Entonces, los problemas que hemos visto es que más bien las comunidades están siendo desplazadas porque esas áreas se dedican a la conservación y las comunidades están siendo desplazadas para conservar esas áreas, están siendo militarizadas, no hay participación, no hay consulta y sigue, digamos, la tendencia de un mecanismo de mercado. Entonces, bueno, por ahí podemos ver que sí está causando problemáticas. Bueno, y creo que es importante que lo traigamos también un poco a cuál ha sido la experiencia en nuestro país con estos intentos de implementación. Sabemos que el convenio 169 de la OIT resguarda los recursos naturales dentro de los territorios indígenas, dictando que para cualquier uso es necesaria la consulta del pueblo. Emanuel, ¿se han realizado los debidos procesos de consulta y de participación sobre el tema de Red, por ejemplo, a los pueblos indígenas de Costa Rica? En todas las iniciativas, digamos, del modelo extractivista, las comunidades indígenas pues no han tenido una participación activa, especialmente en el tema de Red, por ejemplo. Desde el 2009 se viene haciendo denuncias, sin embargo, todos los representantes aquí al nivel nacional, al nivel de otros países, no ha habido por consenso una representación, digamos, de los pueblos indígenas. Entonces, la ley 169 de la OIT ha sido sistemáticamente violado. Por ejemplo, se han definido mediadores culturales que no han sido definidos por consenso, digamos, con las comunidades. Entonces, además, por ejemplo, ha habido representantes, digamos, escogidos democráticamente de los mismos indígenas, digamos, y van a representar a estas comunidades en México, en Argentina, en Francia, en nombre de las comunidades, y las comunidades no saben ni qué se está proponiendo allá, ni cómo funcionan los mecanismos, ni digamos, qué es lo que, en qué negociaciones se está metiendo, digamos, los bosques de las comunidades. Ahí ha habido, digamos, se ha ejercido presión para que realmente el Estado reconozca ese derecho, digamos, a la información que tienen las comunidades. Entonces las comunidades se han informado, pero investigando propiamente, no por esa, digamos, responsabilidad que debe tener que debe tener el Estado hacia las comunidades. No ha habido una participación activa de los mismos dueños de los bosques, que son las comunidades indígenas. Y como nos comentabas, esto es un tema que no es solo con el tema de Red, sino en general. Se han atropellado ese derecho, digamos, de que los pueblos indígenas hagan valer su voz, y se ha atropellado el convenio 169 con muchos temas. Y tal vez si hablamos de la falta de transparencia que ha habido de parte del MINAET y de FONAFIFO, ¿cuál ha sido la respuesta entonces que han tenido desde las organizaciones en Talamanca?
Pero le decía que a partir del 2009 las comunidades se vienen organizando, especialmente analizando el tema de red y todas las negociaciones que se han dado, digamos, en ese sentido. Algunos indígenas han hecho, por ejemplo, consultorías en nombre de las comunidades indígenas y todas las informaciones, todas las negociaciones se hace a espaldas de la gente. La institución que figura, digamos, al nivel nacional en el tema de ambiente es precisamente el Ministerio de Ambiente y el equipo de FONAFIFO. Entonces, el 28 de agosto del año anterior tuvimos un encuentro, podríamos decir, en donde se invitó a más o menos 350 personas de diferentes comunidades, y ahí tuvimos la visita, digamos, de todo el equipo en materia ambiental aquí en Costa Rica, en donde la gente cuestionaba el papel que ha jugado, digamos, el Estado en todas estas negociaciones. Sin embargo, a pesar de que toda la comisión ambiental ahí estuvo, no hubo respuesta ante eso. En ese sentido, digamos, cuando las comunidades se refirió hacia Edgar Gutiérrez sobre el tema, él aseguró que iba a haber, digamos, y se iban a abrir espacios de diálogo. Sin embargo, vamos en el segundo semestre del 2015 y esos espacios no han llegado. Y las comunidades siguen esperando esos espacios de diálogo, esos espacios de no sé, ver de transparencia, exactamente. Entonces, igual no solamente el ministerio, sino que podríamos asegurar de que las asociaciones, que son como las figuras, digamos, que deberían canalizar, digamos, la información, ni tan siquiera saben cómo funciona este mecanismo. Vas en las comunidades, le consultas a uno de los mediadores culturales y tampoco sabe la información. Entonces, ¿cuál es la razón por la que ni los mediadores, ni las asociaciones, ni la misma institución del Estado ha querido acercarse y a conversar con las comunidades? Esa confirmación, digamos, de Edgar Gutiérrez, aún las comunidades en este momento siguen esperando que se abra esos espacios, ¿verdad? Y Mariana, precisamente ante estas incongruencias del Estado respecto a las comunidades que nos comentaba Emanuel, ¿qué implica que se contemple la ejecución de Red Más en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, sí. Quiero recalcar que, por ejemplo, uno de los elementos de la justicia climática es la participación, o sea, dejar que las comunidades se tomen en cuenta en lo que es la definición de políticas públicas, en la definición de programas para combatir el cambio climático, para adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Y lamentablemente hemos visto que esto se ha violado en el proceso de RED. Por ejemplo, sabemos que en el Plan Nacional de Desarrollo está inmerso el tema de RED. Pero ¿cómo va a estar inmerso este tema si todavía está en consulta, supuestamente en las comunidades, y todavía no se ha dicho que ya está construido exactamente, que esto va a ser red? Todavía eso está en construcción, pero aún así lo menciona en el Plan Nacional de Desarrollo como una de las propuestas. Y también sabemos que, por ejemplo, FONAFIFO está en la construcción de decretos para ver los mecanismos legales o cómo sería la participación, el tema tierra, territorio, etcétera, de red, pero todavía el proceso no ha terminado. Y así lo hemos visto sistemáticamente durante el proceso de RED, que empezó, por decirlo, por ahí del 2008 y es el 2015, y todavía las comunidades, por ejemplo, en este caso indígenas, usted va y pregunta sobre qué RED y la gente no sabe. Entonces, lamentablemente hemos visto que no hay un aporte en la participación de las comunidades en este tema. Y tal vez muy brevemente, a modo de conclusión, ¿cuáles son las soluciones que se plantean desde las comunidades de Talamanca? Nosotros hemos planteado igual, a la par del modelo extractivista, el modelo del buen vivir. ¿Qué plantea ese modelo del buen vivir? Bueno, que haya una visión integral, digamos, del crecimiento humano. Hasta que en las políticas nacionales no haya esa integralidad, no podríamos hablar, digamos, que de ese buen vivir, en donde las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas públicas vayan dirigidas para atender las necesidades de las comunidades, o vayan dirigidas y construidas a la par, o acompañado o asesorado con las comunidades. Podríamos decir que ahí estamos frente a ese planteamiento. Ahora, las iniciativas en el campo de la agricultura, cuál es la forma en cómo se produce, cuál es la forma en cómo se siembra, se genera los alimentos,
cómo es su relación con los ríos, con las montañas. Ese respeto que se debe hacia las montañas y la tierra, las piedras y todos los seres de la naturaleza, usted debe mantener ese respeto. Hasta que haya, o el ser humano comprenda esa identidad, esa cosmovisión, podríamos decir que va a haber una verdadera justicia climática. Exactamente, hay otra forma de vivir que es posible también. Bueno, y hemos llegado al final del programa, se nos acabó el tiempo, pero gracias a ambos por acompañarnos y gracias a ustedes que nos acompañaron desde sus hogares. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.